Bună ziua, domnilor și domnilor! Bine ați venit în studioul Adevărul de la Bruxelles. Astăzi vom vorbi despre un subiect care, cu siguranță, ne interesează, trebuie să ne intereseze, pentru că este vorba de politica de cooperare regională la nivelul Uniunii Europene. Și există în cadrul arhitecturii instituționale europene o instituție foarte interesantă, foarte importantă, se numește Comitetul Regiunilor și care are ca obiect de activitate o colaborare între regiunile europene, o colaborare cât se poate de intensă pentru a face astfel încât regiunile din întreaga Europa să poată să dialogueze direct între ele, ieșind puțin din circuitul pe care noi îl știm foarte bine, cel la nivelul statelor, care dialoguează prin diversele metode de care tot vorbim de ani și ani de zile. Avem plăcerea să avem în studio pe domnul Ramon Luis Valcárcel, care este președintele Comitetului Regiunilor. Merci d'être avec nous, Monsieur le Président. Et ma première question est, nous sommes en pleine crise. Une crise économique, une crise sociale qui affecte profondément l'Europe. Comment cette crise affecte les régions? Parce que il paraît que de plus en plus se creuse l'écart entre les régions pauvres et les régions riches de l'Europe, avec des effets parfois désastreux pour ce que nous appelons la cohésion européenne. La crisis afecta a Europa, la crisis afecta a las regiones y, por lo tanto, la crisis afecta a las personas. Y esta sería la consecuencia más dramática de los efectos devastadores de la crisis. Las personas que tienen que pagar, las personas que tienen que sufrir las consecuencias de una crisis que ha generado, además, desestabilidad social. Estamos viendo cómo en procesos electorales recientes se genera el desconcierto, se alimentan grupos populistas, hay un cierto rechazo a la Unión Europea como si esta fuera la causante única y exclusiva de esta crisis, pero lo cierto al final es que lo que hay es frustración. Las personas sufren los efectos de la crisis y las personas ponen en cuestión, ponen en duda, por tanto, la idoneidad de algo que existe, que funciona, que como todo es mejorable, que es la Unión Europea. Por lo que las personas que habitan las ciudades, las regiones, los países, la Unión Europea, en definitiva, están viendo desde esa desesperanza cómo se cae el edificio de la solidaridad, cómo la pobreza va avanzando, cómo la exclusión social se hace cada vez más grande y cómo los efectos que además repercuten en las políticas de cohesión, que no están dotadas económicamente lo suficiente para poder utilizarlas como instrumentos capaces de superar la crisis, hace que haya regiones ricas que se enriquecen más frente a regiones pobres que se empobrecen más. Y la brecha se abre. Y esto es lo que tiene que hacernos, reflexionar a quienes tenemos responsabilidades públicas de manera directa, los que tenemos responsabilidades de gobierno en regiones, también en ciudades, poderes locales y regionales en definitiva, para que esa brecha, lejos de ir agrandándose, vaya estrechándose. Pero al final es evidente que oponemos políticas de carácter marcadamente social, de carácter marcadamente comprometido con el crecimiento económico, que signifique, por tanto, políticas de creación de empleo, o se va a ver alargado el tiempo para que al final podamos superar una crisis que tardaría mucho más si aplicáramos otras políticas que no sean estas. Mais, Monsieur le Président, la réponse qui a été apportée par l'Europe a été politique d'austérité, politique de super-austérité et politique de super-austérité dans plusieurs des pays membres de l'Union européenne, dont les nôtres, dont l'Espagne, dont la Roumanie. Et ceci
vient après. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, ici à Bruxelles, on a célébré une année tout entière, l'année dédiée à la lutte contre, justement, contre la pauvreté et contre l'exclusion sociale. Et maintenant, vous avez parlé des minutes entières, justement, de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Quels seront les effets à court, moyen et long terme de ces politiques d'austérité qui n'en finissent plus? Las consecuencias ya se están viendo, lamentablemente. No estamos dando respuesta, no estamos consiguiendo el objetivo y, por otra parte, lo que sí, como dije anteriormente, alimentamos cada vez unas mayores dudas sobre la oportunidad que es Europa. Pero, mire, yo soy un político que tiene la obligación de ejercer la responsabilidad también en cuanto a la aplicación de la disciplina presupuestaria. Con lo cual, entramos en un aparente, y digo aparente, choque de intereses que parecerían contradictorios, pero que no debieran de serlo. Es imposible garantizar el estado de bienestar si no es saneado las finanzas públicas. Es imposible garantizar la sanidad, la educación, las políticas sociales, si no somos capaces de controlar el déficit público. Luego, por una parte, es muy importante el control del déficit público, porque no controlar el déficit, permitir que el déficit siga creciendo, es dejar insolidariamente, injustamente, una herencia para futuras generaciones que tendrán que pagar lo que yo no fui capaz de ordenar hoy día. La cuestión no es solamente si nos centramos de manera exclusiva en controlar el déficit. Este es el gran error que se ha venido planteando desde mi punto de vista, y lo denuncio en cualquier foro, que se ha venido planteando desde postulados de la Unión Europea que solo quieren ver en el control del déficit la solución al problema. No es así. Es parte de la solución, pero no es toda la solución. El problema podremos resolverlo si, además de controlar el déficit público, tenemos la valentía de llevar a cabo también políticas de crecimiento económico, políticas inversoras, políticas sociales, políticas que generen empleo. Nos hemos preguntado tantas veces y hemos dado respuesta a tantas preguntas. ¿No hay acaso política más social que no sea la de crear empleo? Es la dignidad de la persona. Es la posibilidad de que la persona, además, tenga ingresos propios a partir de su trabajo. Tener ingresos es consumir. Consumir es producir. Producir es crear más empleo. Luego vamos a buscar un equilibrio, que no es fácil, es verdad, pero no es imposible, entre la necesidad de sanear las cuentas públicas, de controlar el déficit, pero al mismo tiempo incorporar otro elemento al 50% de importancia, como es llevar a cabo políticas de inversión, llevar a cabo políticas, en definitiva, de crecimiento económico generadoras de empleo. Porque si no, los efectos, repito, son devastadores. Y la exclusión social y la pobreza, esas bolsas cada vez de más paro, de más desempleo, se están generando porque hemos querido ver solo la parte y no el todo a la solución que en estos momentos tiene como gran problema la Unión Europea y que, repito, tiene que pasar precisamente por la aplicación de lo uno y de lo otro, del saneamiento de las cuentas, pero también de las políticas inversoras. Est-ce que les indignados ont raison de dire les politiques ne sont pas bonnes, vous n'avez pas bien jugé les choses, vous n'avez pas pris conscience de nos besoins, nous devons changer à tout prix tout ce qui se passe, tout ce qui existe maintenant, toutes les structures en place? Mire, nada es blanco solamente en la vida, como nada es negro solamente en la vida. Hay siempre una transición del blanco al negro con colores grises, por ejemplo. Quiero decir que todos entendemos ese movimiento de indignación porque en el mundo ha habido codicia, ha habido avaricia, en el mundo hay desigualdad, porque esta crisis es el resultado
de haber querido amasar cada vez más y más dinero, el resultado de la especulación urbanística, el resultado del enriquecimiento fácil y el resultado también, y yo soy político y diré hoy, como tantas veces he dicho antes que hoy, de la falta de mira de los políticos. Hemos querido vivir en un mundo feliz, en donde todo era abundancia y nunca se acababa la abundancia. Un día se acabó. Un día precisamente por la codicia y por la avaricia. Y a partir de ese momento encontramos ciertamente las grandes bolsas de pobreza. Y surge el movimiento de los indignados como un elemento solidario, como un elemento comprensible, como algo que simpatiza, entoniza con la sociedad mundial, europea, española. Ahora bien, hay que entender también que frente a la protesta hace falta también que se ponga soluciones concretas. Protestar es lo menos el mínimo derecho que nos queda a la persona. Manifestar nuestra indignación es un derecho que todo el mundo entiende, pero junto con ello hay que poner ahora los medios para alcanzar el objetivo, porque si no, nos movemos en el mundo de las ideas, pero el mundo de las ideas necesita también ser reforzado con el mundo de los hechos, y aquí es donde faltan respuestas, además de la lógica protesta. Vous avez parlé, et je dois vous dire que je suis très agréablement surpris comme journaliste d'entendre un politique un homme politique de Bruxelles, des institutions bruxelloises, parler du besoin de réforme sociale. Ça, c'est le signe que les institutions commencent à regarder plus de ce côté maintenant, peut-être justement à cause de la dimension de la crise. Mais revenons, s'il vous plaît, à une affirmation que vous avez faite il y a quelques minutes. Vous avez dit qu'il y a un fossé qui se creuse entre les régions pauvres et entre les régions riches. La Commission vient avec une possible solution, celle de créer un nouveau type de région, les régions à développement intermédiaire qui seront peut-être les plus favorisées en termes de politique de cohésion pour le futur budget pluriannuel. Mais il y a une question qui se pose. Ce nouveau type de région se trouve surtout dans les grands pays qui sont déjà très bien situés du point de vue économique. Alors, est-ce que les régions pauvres qui sont dans la marge sud-est de l'Europe vont souffrir encore plus parce que les grands investissements vont aller dans cette nouvelle zone, les régions en transition? No, no será así, no va a ser así, porque las regiones en transición, que son las que se incorporan ahora como un nuevo elemento al presupuesto 2014-2020, no significa ni mucho menos que el incremento o la partida presupuestaria destinada a este tipo de regiones, que además no son muchas, tenga necesariamente que abastecerse a base de las partidas destinadas a las regiones objetivo 1 o lo que es igual, las que están por debajo del umbral del 75%. No hay merma económica, no hay merma presupuestaria. Dicho de una manera clarísima que todo el mundo me entenderá, no se va a sustraer ni un solo euro destinado a las regiones que están por debajo del 75% del Producto Interior Bruto europeo, porque haya que destinarlo a este nuevo capítulo de regiones llamadas en transición. Realmente las regiones en transición son regiones que también tienen necesidades económicas. Lo que pasa es que un efecto estadístico las ha convertido en teoría en regiones ricas, pero realmente en la práctica, en la realidad, no son regiones ricas. Es que al incorporarse nuevas regiones hay una división, un efecto estadístico, y te dice que de pronto, ayer si estábamos en el 74%, al incorporarse regiones que están muy por debajo, incluso del 50%, de pronto nos encontramos como regiones, aquellas que estábamos, por ejemplo, en el 74%, regiones en el 80%. Pero eso es estadístico, no es real.
la verdad es que seguimos teniendo carencias. No es el caso de la región de Murcia, pero sí de otras regiones que han superado el umbral del 75%, pero siguen teniendo las mismas necesidades económicas de asistencia desde la cohesión social, económica, territorial, que aquellas otras que se encuentran por debajo del 75%. Quiero con esto decir, primero, no utilizaríamos dinero para trasvasar de regiones objetivo 1 a regiones en transición. Segundo, se hace una gran labor desde el punto de vista de la cohesión, porque estamos asistiendo a regiones que realmente requieren de esa asistencia. Y por otra parte, ahora permítame que hable de mi región de Murcia, pues a nosotros se nos equipara a la región de Londres. ¿Cómo puede ser una región que hemos superado objetivo 1 hace muy poquitos años, que estamos algo por encima del 84% del Producto Interior Bruto europeo? ¿Cómo se nos puede comparar con Londres, que está casi en un 130%? Por encima, pues, del Producto Interior Bruto europeo. No tendría sentido ninguno. Luego, creo que se ha hecho un buen papel. Yo lo he defendido, tengo que decirlo, pero consciente de que esto no significaba perjuicio alguno para los más necesitados, que son las regiones objetivo 1. On a parlé des régions, vous avez parlé de la région dont vous êtes le président, la région de Murcie en Espagne. Nous allons revenir à l'exemple de votre région, mais comme vous le savez, en Roumanie, on discute maintenant du grand programme qui va être mis en place. On veut changer le système actuel administratif de 41 départements avec un système avec peut-être 8 grandes régions calquées sur le modèle, sur l'existence des régions de développement. Est-ce que vous croyez que, en sachant très bien, en connaissant le projet, que c'est bien d'avoir des petites régions avec des grandes différences de développement ou de partir sur ce type de projet avec 8 grandes régions qui auront dans le contexte administratif dans lequel ils vont travailler des zones pauvres et des zones développées. Ceci pour savoir si c'est mieux d'avoir de telles régions pour obtenir plus facilement des fonds de cohésion ou s'il fallait rester au modèle avec 41 départements. Mi experiencia me dice que en este caso no es lo importante, ni mucho menos, la cantidad de regiones ni la dimensión de las mismas. No tiene que ver que sean muchas o pocas, que sean de mayores dimensiones o de más pequeño tamaño. No, lo importante aquí es la capacidad institucional. Lo importante es la modernización de las estructuras administrativas. Lo importante es la buena gestión de los fondos. Lo importante es la transparencia. Lo importante, permítaseme decirlo también, es, por encima de cualquier otra cosa, la participación. Una región moderna es una región que cuenta con la sociedad, que se articula en esa participación en donde no es solo el político, es la sociedad civil manifestándose en sus diversas maneras, como hoy en democracia se puede manifestar, a través de organizaciones empresariales, de organizaciones sindicales, de organizaciones camerales, cámaras de comercio, por supuesto ONGs. Yo creo que lo importante es abrir el abanico a la participación social. Cuando esto ocurre, cuando se adquiere esa cultura, cuando de esa cultura surge la transparencia, cuando surge el afán de servir más y mejor a través de una gestión compartida con la sociedad, es entonces cuando importa poco que sean muchas o pocas, porque al final, evidentemente, una región prospera en función de los instrumentos que se ponen al servicio de la región, pero una vez dotada de esos instrumentos hay que hacer el mejor uso posible de ello. Miren, en España somos 17 comunidades autónomas. Pueden ser muchas, pueden ser pocas. 17 en cualquiera de los casos con dimensiones muy variables.
desde la región más grande territorialmente hablando de toda la Unión Europea, que es Castilla y León, a regiones superpobladas, como es el caso de Madrid, de Cataluña, Andalucía, con 10 millones de habitantes. La región de Murcia es una región más bien de pequeñas dimensiones, con 1,5 millones de habitantes, pero no tiene por qué haber diferencias entre una gran región u otra, tanto atendiendo a la dimensión territorial como al número de población, porque podremos encontrar regiones muy grandes, territorialmente hablando, dentro del objetivo 1, regiones muy pequeñas, relativamente pobladas, que sin embargo superaron hace ya tiempo ese objetivo 1. El crecimiento, por lo tanto, está en función de los mecanismos de los que uno dispone, de la aplicación de los mismos, e insisto, para mí, transparencia y participación son elementos claves para interpretar la mejor gestión desde una institución sólida, potente y, por lo tanto, al margen de los tamaños de esas regiones. Il y aura peut-être 8 régions dans le nouveau programme roumain. La Roumanie aura donc 8 régions. Qu'est-ce qui va se passer si un des futurs présidents de région veut bénéficier de l'aide ou de l'avis ou de la coopération ouverte par votre comité, par le comité de région? Qu'est-ce que je dois lui dire? Monsieur le Président, allez voir et faire quoi exactement à Bruxelles? S'il vous plaît. Parto de la base de que los miembros rumanos en el Comité de las Regiones son muy activos, lo cual yo creo que ya tiene que ser motivo de tranquilidad y, por qué no también decirlo, de satisfacción y de orgullo para los rumanos, saber que sus representantes territoriales están trabajando activamente en el Comité de las Regiones. De esto puedo dar buena fe. Diré más todavía. El Comité de las Regiones ofrece una cantidad de elementos realmente amplios, variados, intensos, para poder hacer utilización de ellos, trasladarlo a las respectivas regiones, en este caso rumanas, y por otra parte llevar a cabo políticas de crecimiento en la aplicación de esos instrumentos. Est-ce que vous pouvez les énumérer, enfin, dans une courte liste? Perfectamente. Por ejemplo, mire, hay algo tan importante como son los Open Days. Este es el escenario más significativo del Comité de las Regiones, en donde una vez al año, durante una semana, a veces incluso algo más, sobre el mes de octubre, celebramos toda una serie de paneles, talleres, en donde más de 6.000 expertos, políticos y fuera de la política, están opinando, alcanzando acuerdos, en definitiva plasmando sobre un documento de qué manera puede prosperar una región en la aplicación de políticas medioambientales, de eficiencia energética, de políticas industriales, de infraestructuras, de qué manera poder recurrir a esas ventanillas complejas que tiene la Unión Europea. Hay demasiados vericuetos, a veces es muy difícil encontrar el pasillo y la puerta adecuada a la que tocar para conseguir subvenciones, de tal manera que podamos disponer de recursos económicos a través de una figura, por ejemplo, el Pacto de los Alcaldes, en donde se adquieren compromisos de eficiencia energética. Eso viene acompañado de fondos europeos. Es decir, es por tanto no solo el mundo del conocimiento de qué instrumentos son los adecuados para que yo prospere en mi región, sino incluso de qué recursos económicos contantes y sonantes pudiera disponer para hacer prosperar esas regiones. Mais, Monsieur le Président, je suis absolument convaincu qu'après avoir diffusé cette interview, on va recevoir à la rédaction des demandes de maires, des demandes de présidents de région, de départements, en disant « Mon plus gros problème, comme le problème de la Roumanie dans son ensemble, est que je ne sais pas, je ne peux pas, je ne connais pas
les rouages nécessaires, je ne sais pas comment peut-être faire les dossiers nécessaires afin d'accéder aux fonds européens. Parce que c'est ça le grand problème de la Roumanie, un degré d'absorption d'autour de 11% seulement, ce qui représente une tragédie réelle pour mon pays. Alors, si on dit que peut-être c'est le cas pour toutes, enfin, peut-être 80% des régions roumaines. Alors, si quelqu'un nous contacte avec cette question, comment, Monsieur le Président, je peux venir apporter mon dossier? Est-ce que vous pouvez m'aider à le transformer dans un dossier à même d'être pris en considération par les autorités européennes? Qu'est-ce que vous allez répondre? Aparte de los representantes que ya existen por parte de instituciones rumanas dentro del Comité de las Regiones, yo les digo que las puertas del Comité de las Regiones están abiertas de par en par para todos aquellos gestores públicos, alcaldes, presidentes de regiones que deseen venir al Comité de las Regiones, ver cómo se pueden llevar a cabo este tipo de expedientes, conocer en definitiva la forma a la que acceder a todos estos entramados complejos, como decíamos anteriormente, de la Unión Europea, a través del comité, que sepan que tienen desde luego el mejor embajador para que ese conocimiento puedan adquirirlo, y el comité se pone a disposición plena a partir de este momento y de cualquier otro hacia estos gestores públicos. Je vais demander à vos collègues du cabinet de m'indiquer une adresse mail que nous allons afficher sur cette interview même, sur l'écran, pour donner, disons, une première réponse. Et n'oubliez pas que vous avez promis que votre porte est grande ouverte. Maintenant, une question très importante aussi pour la Roumanie. Votre région en Espagne s'appelle région autonome de Murcie. Le mot autonomie en Roumanie a ouvert tellement de débats parce que c'est autonomie, virgule, autonomie territoriale. Et ça a ouvert une boîte de Pandore qui ne cesse de chauffer et de naître des discussions plus qu'enflammées. Est-ce que, pour vous, autonomie signifie aussi, oui ou non, autonomía territorial? Autonomía es nivel competencial. La autonomía, en definitiva, no está sino ajustada al nivel de competencia. No se puede nunca interpretar la autonomía como independencia territorial, en absoluto. Usted sabe que en España tenemos algún episodio en donde hay aspiraciones por parte de alguna región, son aspiraciones históricas en donde se pretende la independencia territorial de España. Es decir, dejar de ser Cataluña, País Vasco, dejar de ser parte de España. Pero esto no tiene nada que ver, es otra cuestión distinta. Cuando hablamos de regiones autónomas, comunidades autónomas, llamamos en España, estamos haciendo referencia a una región más, una región de las muchas que hay en la Unión Europea. El concepto o el término autonomía lo que significa es el nivel de competencia. Somos autónomos en la aplicación de políticas sanitarias. Somos autónomos porque tenemos la competencia que antes era del Estado, ahora se transfiere, se nos da a las autonomías, a las regiones, en materia de educación. Tenemos autonomía en materia de universidades. Es decir, donde no somos autónomos es en la toma de decisiones, por ejemplo, de la política exterior o de la política militar o de cualquier otra política que genere el interés de todos los españoles. Es un interés común. Ahí las autonomías no intervienen. Luego, ¿por qué nos llamamos autonomía? Para que no haya controversia y para poder especificar, traducir el término autonomía en una región española, es el nivel, la cantidad de competencias que el Estado central nos ha dado a las autonomías. Y le diré que es bueno. Hemos evolucionado muchísimo desde que somos democracia y con ella, con la democracia,
apareció la España de las autonomías. Y hemos evolucionado porque nadie mejor que los políticos de nuestras propias regiones, de nuestros propios territorios, nadie mejor que nosotros para saber dónde vamos a hacer la mejor inversión. Que no venga nadie de fuera, y digo de fuera del Estado español, a decidir cuánto dinero gasto en hacer una carretera, porque a lo mejor la prioridad para los murcianos no es la carretera que piensa el político de Madrid, el político central, sino es otra cosa. Por ejemplo, levantar un hospital, construir un instituto. Esa es la autonomía, ese es el concepto de autonomía y por eso hemos evolucionado tanto, permítanme que diga, y también, además, porque se ha hecho bien el hecho de que tomemos decisiones, los políticos de un territorio, sobre nuestro propio territorio, participadamente con la sociedad de ese territorio. Dernière question, Monsieur le Président, pour boucler le cercle et revenir à la question du début. Quels croyez-vous que seront les effets de cette crise, les effets de la crise économique, de la crise sociale, de la crise des banques, sur ce que sera le vote européen de l'année prochaine? Est-ce que vous croyez qu'il y aura un changement profond dû à la montée continue et en force des partis politiques anti-européens ou, disons, eurosceptiques, mais en tout cas proches de l'extrême gauche, proches de l'extrême droite, proches de toutes les extrêmes? Si las consecuencias se produjesen hoy mismo, serían desastrosas. Sería muy preocupante. Yo estoy muy preocupado con el próximo proceso electoral del año 2014, del año que viene. Pero hay que abrigar esperanzas. La sociedad tiene que vivir siempre esperanzada y el político tiene también no solo el derecho, sino la obligación de vivir con un cierto optimismo. Las consecuencias, afortunadamente, no se van a producir hoy porque hoy no son las elecciones. Ahora bien, tenemos una responsabilidad inmensa de aquí al próximo año para que las consecuencias no sean las que ya se han producido en algún proceso electoral. El caso de Italia, en donde surgen partidos antieuropeos. Luego, tenemos que trabajar todos de la manera más responsable, de la forma más humana. Fíjese lo que le digo. El político tiene que trabajar no solamente desde la obligación de gestionar cuentas públicas, sino también desde un concepto humanista. Y los políticos o aplicamos grandes dosis humanistas de aquí al año que viene, escuchando, entendiendo a la sociedad, identificándonos con la sociedad, aplicando políticas que son las que quiere la sociedad, no las que el político quiera, la que quiere la sociedad, o los efectos serán tan malos como lo sería hoy mismo. Mi esperanza es que al final, entre todos, seamos capaces de aprender las lecciones que la crisis nos exige que aprendamos, no volvamos a incurrir en los errores que hemos incurrido y, por tanto, podamos, de alguna manera, enmendar la situación para que se empiece a creer en la política, en Europa como una oportunidad, nunca como un problema, y el resultado sea otro distinto al que sin duda hoy sería. Con todo le digo, estoy esperanzado, pero también muy preocupado. Je vous remercie pour cette interview, Monsieur le Président. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, pentru atenție, doamnelor, domnilor. Și vă invit peste foarte puțin timp la un nou interviu, pentru că, vedeți, se întâmplă niște lucruri atât de importante încât ele schimbă într-un mod, aș spune, fundamental percepția de până acum și modul de gândire al oamenilor politici de la Bruxelles. Poate este un semn bun. Cu acestea, încă o dată vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!